Muy bien, sean bienvenidos a este nuevo módulo número 3 denominado Microsoft Office Access con base de datos. Lo que va a abarcar el contenido de este módulo es lo siguiente. Trabajaremos lo que es la introducción a Access, la administración de las tablas, relaciones entre tablas y consultas, consultas de acción y diseño de formularios, informes y macros en Access y programación VBA en Access. ¿Ya? Esos puntos son los que se van a tratar durante el tiempo que dure este módulo. Anteriores, igual, 6 días de trabajo, ¿ya? Incluido el examen en esos 6 días. ¿Correcto? Bien. Estábamos hablando de lo que era la base de datos, ¿no? Y estamos acá en el tema número 1, introducción a Access, organización de base de datos y tabla de contenidos. Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático, ¿no? El cual ustedes, en sus opiniones muy acertadas, a lo que es una base de datos, ¿no? De manera genérica. Y hablando ya con el programa que se va a utilizar, Microsoft Office Access, que viene a ser, es un sistema de gestión de base de datos. Está incluida en las ediciones profesionales de la suite de Microsoft Office. El mismo te ayudará a organizar y administrar un buen número de registros. Con esta herramienta también podrás diseñar aplicaciones que se puedan emplear en Access en la modalidad backend. ¿Ya? Esto quiere decir, ¿no?, que el mismo Access viene a ser un sistema de gestor de base de datos. ¿Ya? Y acá tú puedes crear pequeñas aplicaciones, ¿sí? Pequeñas aplicaciones para tu empresa, para tu institución, en la modalidad backend, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tengo, como decir, una capa donde yo manejo como usuario, ingresando registros, y otra donde los va a recibir directamente a las tablas de mi base de datos. ¿Listo? Primeramente, iniciando el Access. ¿Cómo abrimos el Access? Desde el botón inicio, estamos en Windows 10, en Windows 11, o también en el 8. ¿Cuál funciona? ¿No? Me voy a inicio y directamente escribo, pues, ¿no? Access. Access es con doble C. Y acá, en mi caso, ya lo detectó. Yo tengo la versión 2016. ¿Ya? Hay la 2019, la 2021 y la 2023, ¿no? Que es la más reciente. ¿Listo? Y ingreso por ahí. Y ahí estoy en mi primera ventana del Access. Lo voy a cerrar. ¿Listo? También, si lo tuvieras en acceso directo en tu escritorio, este es su icono, ¿no?, por defecto, ¿sí?, del Access, ¿no? Uno estilo guinda, ¿no?, con una A. Tal vez puede ser que lo tengas en tu escritorio, ¿ya? Pero no siempre suele estar. A veces se instalan, pero no les genera, ¿no?, el icono, ¿ya? Pero si estuviese, pueden abrirlo. Para cerrar el Access, desde el botón cerrar, las teclas al F4 o un clic
derecho en la barra de título y opción cerrada, ¿no? O sea, ingresaste al Access, lo cierras por acá, ¿no? El icono de cerrar. O si ya entraste, tal vez abriste una base de datos, lo has creado, ahí vas a tener, ¿no?, tu barra de título, en la cual tú le vas a dar clic derecho y opción cerrar aplicación. ¿Listo? Muy bien, nos quedamos ahí. Pasamos a la siguiente parte. Aquí, la pantalla inicial del Access. ¿Ya? Esta es la pantalla inicial que nos va a mostrar lo siguiente, ¿no? No necesariamente siempre va a coincidir, ¿no?, con las versiones, o sea, porque cada versión pues suele traer algunas mejoras, ¿no? No siempre va a ser lo mismo, ¿no? El mismo entorno, ¿no? El entorno inicial, ¿ya? Aquí lo que vamos a ver por defecto, pues, ¿no? Si, por ejemplo, ya antes he creado bases de datos, ¿no? Me va a salir acá al lado derecho, ¿no? Perdón, al lado izquierdo. Los recientes, ¿no? Si nunca he creado, me va a salir esta vez vacío, ¿no? A este lado tenemos cómo iniciar, ¿no?, en Access. ¿Listo? Por defecto, por acá tiene una base de datos de escritorio en blanco, que es la más utilizada. Personalizar una aplicación web. Por acá tiene algunas plantillas de contactos, alumnos y otros, ¿ya? Pero en este caso, nosotros estamos empezando de cero, ¿no? Y el que más vamos a utilizar, pues, va a ser esta, ¿no? La creación de base de datos de escritorio en blanco. ¿Listo? Muy bien. Y eso lo vamos a ver a continuación, ¿no? Cada vez que ustedes deseen crear una base de datos, ¿ya? Lo van a hacer de la siguiente manera, ¿ya? ¿Listo? Como indica acá, en la pantalla inicial de Access nos vamos a ir a buscar el icono de base de datos en blanco y hacemos un clic en él, ¿no? O sea, este de acá. Clic. Y luego acá nos va a salir un cuadro emergente en el cual nosotros podemos detallar aquí el nombre de la base de datos. Por acá, la ubicación donde se va a guardar mi base de datos. ¿Listo? En este caso nos dice acá, vamos a colocarle de nombre BD subguión personal. Eso vamos colocándole aquí, borramos y le pongo BD subguión personal. ¿Listo? BD subguión personal. La recomendación dice guardarlo en la carpeta del disco D, ¿ya? Porque si tú no le cambias, por defecto lo va a guardar en documentos, ¿ya? Carpeta documentos. ¿Listo? Después a veces, para buscarlo, para tal vez guardártelo en tu CV, tal vez no vas a saber dónde está, ¿no? Entonces es bueno que tú sepas dónde lo estás guardando. Por acá tienes este icono en el cual tú puedes establecer ahí, ¿no?, dónde deseo que me lo guarde, ¿no? Disco D, E, ¿no?, dependiendo de lo que tengo, ¿no? ¿No? A ver, por ejemplo, acá, Access Trabajos, a ver, ahí yo lo voy a guardar, ¿ya? En una carpeta Access Trabajos. Igual yo sé que también ustedes tienen sus propias carpetas, ¿no?, donde están guardando todos los ejemplos, ¿no? Y es mejor, pues, ¿no?, de manera ordenada, ¿no?, tener su carpeta para cada módulo, ¿no? Entonces, miren, acá yo voy a guardar en Access Trabajos, en el disco D, ¿correcto? La extensión que por defecto me genera es esta, ¿no? La ACCDB, ¿ya? Esa es la extensión por defecto del Access, ¿ya? Aceptar. Y por último, crear, ¿no? Por acá tengo el botón crear. Clic. Ya tengo creado mi primera base de datos. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a, ya que tenemos creado ahí nuestra primera base de datos, lo que vamos a hacer aquí es revisar el entorno gráfico del Access, ¿ya?
Acá lo tenemos también en la separata. ¿Sí? Por ejemplo, la parte A tenemos las barras de acceso rápido, ¿no? Las que más se utilizan ahí, pues, para guardar, para deshacer, para rehacer, ¿no? ¿Qué más se utiliza? También lo tenemos presente en las otras aplicaciones de Office, ¿no? Tenemos la barra de título, ¿no? Donde sale, pues, el nombre del programa, el nombre de la base de datos, inclusive hasta su ubicación, ¿no? Nos va saliendo ahí en esa barra de títulos. ¿Qué más tenemos? Tenemos C, control de ventana, ¿no? Que vienen a ser estos botones, minimizar, maximizar, restaurar y cerrar, ¿no? Que está en la mayoría de aplicaciones de Windows, ¿no? ¿Qué más tenemos? En D, menú archivo. Acá tenemos el famoso menú archivo, que también está disponible, pues, ¿no? En todas las aplicaciones de la suite de Microsoft Office. ¿Listo? Quiero retornar al anterior, acá en la flechita, y ahí estoy, ¿no? Aquí en archivo, pues, lo que comúnmente se utiliza, ¿no? Nuevo, abrir una base de datos, guardar como, también puedes imprimir, ¿no? Lo que más se utiliza. ¿Listo? Atrás, continuamos. Tenemos cintas de opciones. Por ejemplo, acá tienes de inicio, crear, datos externos, herramientas de base de datos, campos, tabla. ¿Listo? Vemos acá a comparación de las otras aplicaciones, hay algunas, ¿no? Que se asemejan, ¿no? Son prácticamente las mismas, ¿no? Por ejemplo, formato de texto, pero hay otras pues que son exclusivamente, ¿no? De esta aplicación, ¿ya? Por ejemplo, desde acá, ¿no? Crear consultas, crear formularios, reportes, ¿no? Son pues exclusivamente de este programa, ¿ya? Además tenemos F, las herramientas, ¿no? Que vienen a ser cada una de estas herramientas que vemos dentro de cada una de las cintas de opciones. Luego tenemos en G el panel de contenidos. Eso vamos a verlo acá a este lado, ¿no? Ahí está el panel de contenidos. Vas creando, ¿no? Una tabla, otra tabla, vas creando tus formularios, tus consultas, tus reportes, y todo va a ir acá guardándolo, ¿no? Va a ir guardándolo. ¿Listo? Ahí te va a salir todo el contenido, ¿no? Pues el panel de contenido, ¿no? Luego tenemos en H el editor de tablas, ¿no? Y viene a ser toda esta parte de aquí, ¿ya? Acá nosotros editamos, ¿no? La tabla en sí, ¿no? Porque nosotros creamos una base de datos, pero dentro de esa base de datos lo vamos a estructurar por medio de tablas, ¿no? Y ahí van a estar los campos y los registros, ¿no? Cada uno de los registros que se va agregando a la base de datos. ¿Qué más tenemos? Che, tengo y explorador de registros. Viene a ser esta parte de aquí, miren. ¿Ya? Cuando ya tú vas agregando registros, ¿no? Varios registros en tu base de datos, desde aquí tú puedes también comenzar a desplazarte, ¿no? Entre un registro y otro, o buscar un determinado registro, ¿no? También lo puedes buscar. ¿Ok? ¿Listo? Modos de vista, ¿no? Vamos a ver por acá, al lado derecho, esquina inferior derecha. Acá tenemos los modos, ¿no? Estamos en este momento en modo hoja de datos. Podemos cambiar a vista, diseño, ¿ya? Pero no lo vamos a hacer, solamente para modo de conocimiento. ¿Listo? ¿Ya? Luego vamos a ver eso del modo diseño. ¿Listo? Lo estamos explorando de momento, ¿ya? Esas son las partes básicas del entorno gráfico del Access. ¿Cierto?
Continuamos. Por acá, tabla de datos. ¿Qué viene a ser una tabla de datos? Una tabla de datos es un objeto que se define y utiliza para almacenar los datos. Una tabla contiene información sobre un tema o un asunto particular. ¿Listo? Como podrían ser tal vez una tabla clientes, una tabla pedidos, una tabla compras, factura, ¿no? Productos, dependiendo, ¿no? De qué va a tratar, pues, ¿no? Mi base de datos. ¿Listo? Muy bien. Estas tablas van a contener algo por dentro. Eso se denomina campos. ¿Ya? Los campos que se almacenan los diferentes datos, como puede ser código del cliente, nombre del cliente, dirección del cliente, fecha de nacimiento del cliente, dirección, correo, teléfono y todo lo que se necesite, ¿ya? Todos los datos que se necesiten en mi base de datos, ¿ya? No tampoco voy a poner datos que sean no necesarios, ¿no? Solamente los que lo voy a utilizar, van a servir, ¿ya? Solamente ese tipo de datos, ¿no? Y todo el conjunto de campos para un mismo objeto de la tabla se le denomina registro o fila, ¿ya? Es lo que agregamos, ¿no? Por ejemplo, yo agrego un código, agrego un nombre, un apellido, fecha de nacimiento, y todo ese conjunto viene a ser un campo, perdón, un registro o una fila, ¿ya? Y para cada usuario, pues, va a tener un registro, ¿no? Igual, ¿no? Si fuese, por ejemplo, para una compra, ¿no? Una factura, igual va a tener un registro, ¿ya? Y así, ¿no? Todos los campos del cliente forman un registro, ¿no? Muy bien. ¿Cómo creamos una tabla de datos? Tenemos las siguientes formas para crear tablas de datos, ¿ya? La primera es disponer de la tabla inicial. ¿Qué quiere decir eso? Recuerdan acá que hemos creado nuestra base de datos e inmediatamente ha abierto y se ha visto de esta manera, ¿no? Es esto, ¿no? Disponer de esta tabla, ¿ya? Como verán, ¿no? Creamos la base de datos y al abrir disponemos de la tabla vacía. Haga un clic derecho en la pestaña de tabla vacía y opción guardar, ¿ya? Acá nos indica que también lo podemos guardar, ¿ya? Con un nombre que podría ser personal, ¿no? Un nombre personal, ¿no? Por acá, miren, un clic derecho dice acá, ¿no? Donde dice acá tabla, por defecto se ha creado la tabla 1. Yo lo voy a hacer un clic derecho, miren, acá mismo donde está mi cursor, tabla 1 y opción guardar. Como dice acá, ponle de nombre personal. Lo que estamos haciendo en este momento es colocar el nombre a esta primera tabla, porque por defecto dice tabla 1. O así no es lo correcto, pues, ¿no? Y si tú vas a comenzar a estructurar tu base de datos, ahí también dependiendo de qué información vas a colocar en esa base de datos, pues vas a ir nombrándolo a cada tabla con su información correspondiente. Acá personal, donde van a ir todo el personal. Si fuese una base de datos tal vez de ventas, ¿no? O de una empresa, de una institución, pues acá voy a agregar todo mi personal, ¿no? En una tabla. ¿Listo? Personal. Aceptar. Listo. Y como verán, acá también ya lo he actualizado. Y al lado izquierdo también está, ¿no? Personal. Listo. Y así ya tenemos nuestra primera tabla, ¿no? Otra forma de añadir tablas es una tabla en modo hoja de datos, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Eh, Nos dirigimos, como indica ahí, a ir, pestaña, tablas, crear tablas y tablas, ¿ya?
¿ya? O sea, acá en la pestaña crear y por acá tengo tablas, ¿listo? ¿Ya? Y ahí voy, crear tabla, ¿no? Y mira, inmediatamente acá me ha generado ya una tabla. Mira, esta es la primera, ¿no? Personal. Y al darle clic acá en tabla, inmediatamente te ha generado aquí la tabla 1. ¿Ya? Ese es el otro método, ¿ya? De crear tablas. ¿Listo? Simplemente crear y tabla. ¿Correcto? Listo. Y acá tenemos, ¿no? En modo hoja de datos es esto. ¿Ya? Modo hoja de datos. Una tercera forma de crear tablas es crear tablas, diseño de tablas. ¿Ya? A este de acá también le vamos a ir poniendo su nombre. ¿Ya? Vamos a ponerle, a ver, trabajadores. ¿Ya? Personal. Sí, ¿no? Ya pusimos personal, el equivalente a trabajadores. ¿Ya? Esta otra tabla la vamos a dejar, si no, por defecto así, porque también vamos a aprender a eliminar. ¿Ya? Vamos a aprender también a eliminar. Dejémoslo así y vamos a crear la siguiente tabla. ¿Ya? Bajo el otro método de crear tablas en vista diseño. A ver, voy acá otra vez, ¿no? Lo vamos a cerrar, me lo voy a cerrar. A ver, aquí, lo cierro. Y este otro también lo cierro. ¿Listo? Desde acá, botoncito, cerrar. Ahora voy a ir acá otra vez a ver. Diseño de tabla. ¿Listo? Y mira, acá te ha creado otra tabla, pero estás en la vista diseño. ¿Ya? Desde acá puedes empezar a especificar los campos y los tipos de datos. ¿Listo? Ok. Esas son las formas de cómo crear tablas. ¿Ya? Pero lo voy a cerrar. ¿Listo? Ahora, mira, si ustedes se fijan, si tú lo cierras de frente, miren, tú lo cierras de frente de acá, no aparece esa tabla aquí creada. ¿Ya? Porque no lo hemos guardado. Por eso. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a empezar a ingresar campos a la tabla. ¿Ya? Por ejemplo, aquí. Vamos a hacerlo desde el modo hoja de datos. ¿Ya? Modo hoja de datos. ¿Listo? Y vamos a agregar los campos siguientes, ¿no? Como son el ID, nombres, apellidos, DNI, cargo y categoría. ¿Ya? A ver, eso lo vamos a hacer en modo hoja de datos. ¿Ya? De esta tabla. A ver, acá hemos creado la tabla personal. La voy a abrir con doble clic. Correcto. Y acá estoy, ¿no? Estoy en este momento en vista hoja de datos, ¿no? Acá me dice, miren, estoy en hoja de datos. ¿Listo? Y acá directamente voy a comenzar a agregar cada uno de los campos, como indica acá. ID, nombres, apellidos, DNI, cargo y categoría. Recuerden que estamos haciendo la tabla personal. ¿Ya? Verán que por defecto ya me sale aquí el ID. ¿Ya? Ya me sale el ID. ¿No? Acá nos dice clic para agregar. Miren, acá hago un clic y luego acá escojo qué tipo de dato voy a agregar en el siguiente. ¿Ya? Porque el ID ya estaba hecho. Ese por defecto lo suele generar Access. ¿Ya? A ver, pero el siguiente sí lo vamos a hacer. Nombres. Nombres. Acá nos dice qué tipo de dato deseas ingresar. ¿Nombre qué es? Es un número, es una moneda, es una fecha, es un texto corto. También hay texto largo. ¿No? ¿Cuál creen que sea? Era texto corto. ¿Ya? Y acá ponle el nombre, bueno, ya nombres. Enter. ¿Listo? Ahora vas a colocar aquí para apellidos. Haz un clic acá. Apellidos, igual, ¿no? Un texto corto. Es acá, texto corto, y le pones
apellidos. Enter. Siguiente. Sería DNI. Desde acá. Y DNI es un número, es un texto, es una moneda. ¿Cuál creen que sea? Vamos a ponerle para el DNI texto corto. DNI. Listo. Enter. Luego nos está pidiendo cargo. Ya, acá. Texto corto. Eso, y le pongo ahí cargo. Y por último tengo categoría. También otro texto corto. ¿Ya? Ok. Tal vez si por ahí haría ya los sueldos, ¿no?, de mis trabajadores. Eso sí, ¿no? Ya lo ingresarías, pues, ¿no? ¿En qué formato? ¿En número o en moneda? Si tú ingresas un sueldo, ¿cuál creen que sea? ¿Número o moneda? Ese sí tiene que ser moneda, ¿ya? Porque si tú lo pones en número, igual lo puedes transformar posteriormente a una visualización en moneda, pero te va a costar así, ¿no? Como, como en el DNI, ¿ya? Por si existe ya un campo de tipo moneda, de frente, pues, ¿ya? Y listo, miren, ya con esto tú puedes empezar ya a agregar información, así, así de simple, ¿ya? Por ejemplo, vayan colocando ahí sus nombres. Acá, miren, el primer registro, el ID, como verán, por defecto ya me lo está agregando, ¿no? Coloco en mi nombre, tab, para pasar al siguiente, y acá le pongo mis apellidos, tab, DNI, siguiente, bueno, a ver, pues si estuviese institución donde trabajo, ya como docente, categoría, bueno, en mi caso es nivel, ¿no? Como categoría 1, listo. Y ya está, ¿no? Agregué acá el primer registro, ¿no? Quiero un segundo registro, y por acá, ¿no? Y agrego el siguiente registro, ¿no? Y así ya estarías agregando información en tu primera tabla, ¿ya? Y ahora quiero guardar, no quiero guardar la información de esta tabla, pues acá guardar. O cuando tú lo cierras, también, ¿no? Es que te lo guarda, pero en ocasiones suele salir un mensajito, ¿no? Si a guardar, sí hay que darle, ¿no? Si no te sales, que ya lo está guardando ya por defecto. ¿Listo? Y si lo vuelvo a abrir, veo que está ahí la información. Yo les recomiendo por seguridad, guarda desde aquí, ¿ya? Por seguridad. ¿Listo? Muy bien, lo voy a cerrar. Vemos ahora lo siguiente. Tenemos acá ingresando, ¿no? Los campos. Y bueno, acá tenemos lo siguiente, ¿no? Estos campos los vamos a ingresar. ¿Ya? Acá tenemos, miren, categorías inclusive. Y los IDs. 15 registros. ¿Ya? Los registros los vamos agregando, ¿no? Va a tener nuestra primera tabla. Y luego vamos a aprender a agregar con el modo vista diseño. ¿Cierto? Y luego vamos a hacer unas actualizaciones en esta tabla. Muy bien. Entonces, esta parte les voy a pasar en imagen en el grupo, ¿ya? Para que lo vayan agregando, ¿sí? Les va a dar su tiempo correspondiente y lo van agregando ustedes en su Access, ¿ya? ¿Listo? Les voy a compartir, ¿ya? Correcto. Continuando. Ahora vamos a agregar datos desde la lista diseño. Haremos nuestra tabla y agregaremos luego los datos, ¿ya? En este caso, vamos a crear en la otra tabla
podría ser esta, tal vez, ubicación, oficinas, una tabla, ¿no? Oficinas. ¿Listo? A ver. Esta tablita cierro y ahora voy a crear otra tabla con la vista diseño. Crear diseño de tabla y ahora vamos a crear otra tabla con este modo. Los campos que va a contener, ¿no? Vamos a crear una tabla para las oficinas. Entonces, empezaríamos con la ID. Nombre del campo, ID. ¿Por qué se utiliza el ID? Alguien se pregunta. ¿Cuál es la implicancia? ¿Cuál es el objetivo de tener ese campo, ¿no? ¿Se han dado cuenta en la anterior tabla? Existía una ID, ¿no? Y ahora esta otra tabla también estamos empezando creando ID. ¿Listo? ¿Para qué sirve? Ya miren, en nuestras tablas, la mayoría de tablas siempre van a contener un código único. ¿Ya? En este caso se le denomina ID. ¿Listo? Ese valor no puede repetirse. ¿Ya? Un otro registro. Sirve para identificar algún registro mediante ese código. ¿No? Porque, por ejemplo, tú puedes tener personas homónimas, ¿no? Que quiere decir con el mismo nombre, con los mismos apellidos, ¿no? Y aparentemente sería complicado, ¿ya? ¿Pero qué lo hace distinto? Su DNI, ¿correcto? Podría ser también el DNI un ID, ¿ya? Pero a efectos de control de tamaños es mucho más, o se recomienda que aparte del DNI tú tengas un ID, ¿ya? Va a ayudar mucho en una base de datos. ¿Listo? Vuelvo a repetir, el ID se utiliza como un código identificador, ¿ya? De los datos. En este caso vamos a hacer de oficina. Entonces, ID, cada oficina va a tener su ID, código. ¿Ya? ID, ahí está, para oficina. Empezamos. Ahora, vemos acá, a diferencia del otro, de la otra forma con la cual hemos creado nuestra tabla, los campos, y hemos agregado los datos luego, o los registros. En este caso vemos, ¿no? Que acá que tenemos dos columnas, es más, hasta tres columnas, ¿no? De información, ¿ya? Tenemos cada uno de los nombres de los campos que vas a necesitar. Y para cada uno de ellos, un tipo de datos, ¿ya? Y también, esto de manera opcional, una descripción de qué es lo que vas a colocar en ese tipo de campo, ¿ya? Esto es opcional, puede quedar vacío. Más importantes son estos dos, ¿ya? El nombre del campo y el tipo de campo, ¿no? A diferencia del otro, acá escogemos el tipo, ¿ya? Ingreso, tengo, ¿no? Texto corto, texto largo, número, fecha, moneda, autonumeración, sí, no, y otros. ¿Listo? En este caso, nos pide tipo de dato, autonumeración, ¿ya? Y ese vamos a colocarle aquí, ¿no? Ya, autonumeración, ¿correcto? ¿Para qué sirve o por qué estamos colocando autonumeración? ¿Se han dado cuenta la otra tabla, que la que hemos creado por defecto, en su ID? ¿Ustedes iban colocándole los números? No, iba generando cada vez que creabas un nuevo registro, iba incrementándose de uno en uno, ¿no? Registro 1, registro 2, 3, 4 y así, sucesivamente, ¿ya? Entonces, una forma sencilla, ¿no? De manejar los IDs es colocándole una automatización. Quiere decir, va a ir incrementando de uno en uno, ¿no? Un nuevo registro. Tengo 100 registros. Voy a crear un nuevo registro, inmediatamente le va a poner 101. ¿No? Sí.
Muy bien. Siguiente campo se nos pide para esta tabla. Oficina. Abajo coloco oficina. Me ubico acá al costado. Tipo de texto. Texto corto. ¿Ya? ¿Cuándo utilizar un texto largo? ¿No? Te dirán, texto corto no lo estamos usando, ¿no? Largo, ¿cuándo? Eso pues cuando quieres colocar así un párrafo de información, o sea, ¿no? Bastante información textual. Si son unos cuantos textos, un texto corto es suficiente, ¿ya? Por ejemplo, dos nombres, tres nombres, hay personas que tienen hasta cuatro nombres, cuatro apellidos, apellidos compuestos. Un texto corto, vale, ¿ya? Listo. Luego nos pide ubicación. Ubicación. Y también le vamos a poner ahí texto corto. ¿Listo? Muy bien. Luego también nos dice acá, hay que establecer la clave principal, ¿ya? Y cuando hablamos de claves principales, ¿a qué nos referimos? Ya, miren, acá tenemos tres campos, pero uno de ellos tiene que ser la clave principal, ¿ya? En la mayoría de tablas principales deben de contener una clave principal. Hay otras tablas que son secundarias, esas pueden quedar sin claves principales. Pero en este caso, esta sí es una tabla principal, entonces necesita una clave principal. ¿Y a cuál le voy a poner clave principal? ¿Al ID, a oficina o a ubicación? La clave principal se le coloca al dato que no se repite y es el identificador, ¿no? En este caso vendría a ser, pues, y es que ponerle clave principal, ¿ya? Entonces, como dice ahí en los pasos, me ubico acá al costado, donde está el campo ID, clic derecho, le pongo opción, clave principal. Listo. ¿Ya? O también acá, ¿no? Clave principal. Digo eso. ¿Ya? Lo cierras y te va a decir, ¿no? Guarda los cambios, sí. Pon nombre a tu tabla oficina. Colocar ahí el nombre de la tabla y aceptar. ¿Listo? Acepto. Ya está creada mi segunda tabla, oficina. Lo voy a abrir, doble clic. Y acá estoy ya en modo para ingresar los datos. ¿Ya? Entonces empiezo colocando ahí las oficinas y la ubicación. Y vamos a colocar estas oficinas que lo tenemos aquí, ¿ya? En la siguiente parte, ¿no? Vamos a colocar todo esto. ¿Listo? Les voy a compartir también una captura de esto y lo voy a compartir en el grupo. ¿Listo? En este momento. Y 5 minutos creo, ¿no? Para acabarlo. ¿Ya? Para acabar esto. ¿Listo? Comparto. Muy bien, entonces ya hemos agregado, pues, ¿no? La información en nuestra tabla de oficina. Continuamos. Ahora vamos a ver este otro punto muy importante. Las propiedades del campo. ¿Ya? Porque hasta ahí simplemente hemos visto, ¿no? Creación de la base de datos, creación de tu tabla. Y dentro de la tabla los campos, ¿no? Con su tipo de datos, ¿no? Pero ahora vamos a ver este otro, ¿no? Que es las propiedades del campo, ¿ya? Esto nos sirve para personalizar la forma de presentar los datos en pantalla, ¿ya? Bien, para lo cual vamos a crear otra base de datos, ¿sí? De paso recordamos cómo se crea una base de datos con, o con el nombre Clínica Esperanza. Entonces, la base de datos que teníamos anteriormente, bueno, podemos cerrar sin problemas.
Bien, yo puedo cerrar por acá, puedo cerrar todo, ¿sí? No pasó nada, ¿no? Todo está guardado. Abro otro access, otra vez el access de cero, y empiezo a crear una nueva base de datos, ¿no? Y por acá, Clínica Esperanza. Lugar, ya saben, en su carpeta donde guardan sus trabajos, ahí guárdenlo, ¿listo? Esperanza y crear, ¿listo? Ahora vamos a crear la tabla pacientes con los siguientes campos. Acá tenemos los campos y con su tipo, ¿ya? Tipo, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de vista diseño. Miren, porque acá tenemos hoja de datos, ¿sí? Vamos a cambiarlo a vista diseño, ¿ya? Clic derecho, aquí en tabla 1, vista diseño. Si me piden nombre de mi tabla, en este caso la tabla se va a llamar pacientes. Toco ahí, pacientes, acepto. Y acá estoy en vista diseño, ¿no? Empiezo colocando el ID paciente. Y ya inclusive acá por defecto ya me ha colocado, ¿no? ID. Yo le voy a agregar, ¿no? Paciente. Listo. Siguiente campo. Y eso es autonumérico, ¿no? Ahora, nombres. Siguiente campo. Tipo de dato, texto corto. Luego, apellidos. Tipo de dato, texto corto. Sexo. Tipo de datos, texto corto. Fecha de nacimiento. Nacimiento abreviado nomás, NAC, punto. Ah, perdón, acá los puntos no te van a aceptar, ¿ya? Los puntos no te lo aceptan. Así que NAC. Tipo de dato, fecha, hora. Por acá y fecha, hora, ¿no? Luego, DNI. Tipo de dato, texto corto. Y celular. Tipo de dato, texto. Listo. Ya con eso he establecido los campos de mi tabla. Pacientes. Guardo los cambios y listo. ¿Ya? Entonces empezamos así, ¿ya? Hemos creado nuestra tabla Clínica Esperanza, perdón, nuestra base de datos Clínica Esperanza con la tabla pacientes. Y con esos campos, ¿ya? ¿Listo? Ahora, vamos a ver lo siguiente. Por acá. Tamaño del campo. ¿Dónde están esta parte? Propiedades de los campos. Cuando quieres trabajar las propiedades de cada uno de estos campos, ¿ya? Sus propiedades están por aquí abajo, mira. Esta parte. Ahí están las propiedades. ¿Listo? Y con eso vamos a establecer algunos criterios, algunas validaciones, algunos formatos de presentación para cada uno de los campos. ¿Listo? Y eso va a ayudar a que los usuarios ingresen, bueno, de manera correcta la información en cada uno de estos registros en sus campos respectivos. ¿Correcto? Muy bien. A ver. El primero que nos habla
es sobre tamaño del campo. ¿Ya? A ver, por ejemplo, que en este ID, como es autonumérico, ahí no lo vamos a ver. ¿Ya? Vamos a ver en el siguiente, a ver. Texto nombre, perdón, en los textos cortos, donde tengo nombres, texto corto, pero acá tú puedes establecer un tamaño. ¿Ya? Por ejemplo, acá nos está dando, ¿no? El tamaño 100. ¿Dónde se escribe ese 100? Aquí, donde está tamaño de campo, que por defecto está en 255, ¿no? Es el máximo. ¿Listo? O sea, 255 caracteres, letras. Entonces, tú lo puedes establecer un máximo de 100. ¿Ya? Quiere decir que hasta 100 máximo te va a aceptar. ¿No? Para este ejemplo, 100. ¿Ya? Em, apellidos, ese sí nos dice apellidos con 255. Lo dejo como está, ¿ya? Porque hay apellidos compuestos. Sexo, solo un carácter. Tamaño de campo para el sexo, miren acá me ubico. Sexo, y por aquí le coloco solo uno. ¿Por qué solo uno? Y ahí solamente vas a colocar una letra, ¿no? Para el sexo. M o F. ¿Ah? ¿No? La fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Aquí, ¿no? Fecha de nacimiento. Este sí, más bien, este ya por defecto lo va a sacar, ¿no? Al tamaño de la fecha. ¿Ya? Acá no sería necesario colocar. Y es más, no tiene, ¿no? Su opción para delimitar el tamaño. ¿Por qué? Como es una fecha, ese ya lo va a encontrar, ¿no? Su formato. Bueno, según también al formato que uno elija, ¿no? Va a establecer y va a colocarle. Para el DNI sí, ¿no? Tendría que ser máximo 8 caracteres, pues no todo DNI tiene, bueno, en sí, ¿no? Son 8 caracteres, no es que sea máximo. Necesariamente tiene que ser 8 caracteres, no incluidos los ceros. Celular a 9 caracteres. Eso acá en campo celular, coloco aquí 9. Listo, ¿no? Pues con esta propiedad estamos delimitando el tamaño de caracteres, porque si lo dejamos así, te va a aceptar pues muchos más, ¿no? El usuario puede escribir un número así, un celular de 20, de 30 dígitos, pero ese no es un número, pues, de un celular, ¿no? Para restringir al usuario, ¿no? Que ingrese de manera correcta, acepte hasta 9. O a los DNIs, ¿no? Que los 8 dígitos. Para eso nos sirve, ¿no? Esto de tamaño del campo. Estamos ahí, ¿no? El tamaño, cuál va a poder ingresar el usuario, la información, ¿no? Y lo podemos probar. A ver, miren, lo voy a aceptar. Hago los cambios. Vuelvo a abrir y empiezo a agregar. ¿Ah? Para este acá, los datos. No, no, este está de manera libre, no tiene datos. Entonces, así podemos agregar tal vez nuestros nombres para empezar. ¿Ya? Los nombres de nuestros compañeros. ¿No? Digo, sexo, ahí sí ya me lo va a limitar, ¿no? A ver. Si quiero escribir más, y ya no me permite. ¿Ah? No me permite. Solo un carácter. La fecha de nacimiento. Acá, si ustedes se fijan, pueden escribir, o también acá tienen un pequeño almanaque, donde ustedes pueden acá consultar la fecha, ¿no? O también acá directamente escribir, ¿ah? ¿No? Voy a escribir, ¿ah? DNI, ¿ah?
colocando ahí. ¿No? Igual, miren, cuando quiero escribir más dígitos ya no me acepta. Hola. Más de 9 ya no me acepta. ¿Listo? Como verán, con esa propiedad del tamaño del campo, le damos la dimensión, ¿no?, de los caracteres como máximo, que se va a poder ingresar en dicho campo. ¿Listo? Formato. Siguiente punto. Es el diseño de presentación para el campo, ¿no? Ejemplo. Lo voy a cerrar y ahora voy a ingresar a esta tabla en modo diseño. Aquí está diseño. ¿Ah? Todas estas propiedades de los campos, necesariamente tenemos que trabajarlo en vista diseño. ¿Ya? A ver, por ejemplo, formatos. ¿No? Ya, ver aquí, tengo en los textos, tengo para aplicar acá formatos, miren. Hay unos que no vas a tener que agregarlo tú. Hay otros que sí te va a ofrecer, ¿no? Algún tipo, ¿ya? ¿Listo? Por ejemplo, acá lo útil, a ver si quiero agregar un formato, sería para tal vez las monedas, ¿no? Monedas me podría servir. Pero miren, en el caso de las fechas, acá sí me va a ofrecer algunos formatos. Miren, acá, dando acá, fecha, a ver, todos en el campo fecha, fecha. Miren, si se van acá a formato, acá me va a ofrecer, ¿no? El formato, ¿no? ¿Cómo quiero que se vea la fecha? Fecha general, fecha larga, fecha mediana, fecha corta. Esa es la que está por defecto, ¿no? Pero también podría ser estos otros, ¿no? O tal vez las horas, formato hora. Entonces también nosotros podemos cambiarlo, ¿ya? Por más que ingresemos nuestra fecha, inmediatamente esto lo va a actualizar, va a cambiar a este formato. Por ejemplo, miren este formato, fecha mediana. ¿Ya? Le voy a poner ese formato. Voy a cerrar y guardar los cambios. ¿Ya? ¿Listo? Y si ingreso otra vez, miren a mi tabla, acá miren ya me lo ha actualizado. Miren, me ha actualizado ahí la fecha de nacimiento. Ya está en ese otro formato, ¿no? Claro, ese formato, ¿no? Para su presentación de fecha. Pero yo normal, tú lo agregas pues normal como sueles hacerlo, ¿no? Tu fecha, ¿no? Día, slash, mes, slash, año. Luego ya la aplicación lo va a actualizar a ese formato. Así es. ¿Listo? Entonces, eso nos permite lo que es formato. ¿Ya? También podemos personalizar, pero lo vamos a ver más adelante, ya cómo personalizar un formato. ¿No? Podría ser para las monedas. ¿Ya? Muy bien. Como todavía no tenemos ningún dato de moneda aquí, lo vamos a ver más adelante. Continuamos. ¿Qué más? Tenemos máscara de entrada. Ya, este de acá es un modelo para todos los datos introducidos en el campo seleccionado, ¿no? Esto es máscara de entrada. ¿Ya? En este caso, acá tenemos un ejemplo de formato de máscara de entrada para las fechas, ¿ya? Para la fecha de nacimiento. Tenga esta máscara, ¿ya? La que vemos aquí, ¿no? Bien, entonces para lo cual nos dice que debemos estar en la vista diseño de esa tabla de pacientes, pues no estamos trabajando en de pacientes. Ya está acá. Clic derecho, lista diseño, ¿ya?
Vamos a hacer eso en las fechas, ¿ya? Para empezar, lo vamos a dejar como estaba, ¿ya? Fecha, eh, estaba limpio, ¿no? No estaba por defecto con algún, ¿no? Esto estaba limpio, ¿no? Lo pueden borrar, ¿no? También ahí. Listo. Estaba limpio eso, ¿no? Si a ver, lo pruebo, cierro, verifico, y ya está otra vez en su formato original. ¿Ok? A ver, voy a ingresar otra vez. Y ahora sí, miren. Acá nos dicen esta parte de máscara de entrada para que se vea de esta forma. ¿Ya? Muy bien. Seleccionamos el campo fecha de nacimiento. En el panel propiedades nos vamos a dirigir a máscara de entrada. ¿No? ¿No? Tenemos máscara de entrada. ¿Ya? Ahí. Esto estando en fecha de nacimiento seleccionado. Se van a ¿no? Y ingresamos al subbotón de configuración. ¿Cuál es su botón de configuración? Acá al costado está. Unos puntitos. Ahí, esa, ¿no? A ver, acá nos dice, ¿no? Se identificó un posible problema de identidad, ¿no? Vamos a darle a abrir. ¿Ya? Listo. Si es que le sale, pues en el caso mío está saliendo porque lo había colocado fuera de una carpeta. ¿Ya? Listo. Y tenemos esta ventana. Acá, escogemos el tipo fecha corta. ¿Ya? Entonces, miren, fecha corta está por aquí. Acá tenemos también los otros formatos. Fecha corta y escogemos. ¿Listo? Y botón siguiente. ¿Listo? Siguiente. Ahora aquí tenemos seleccionar el marcador con el subguión. Acá tenemos, miren, para escoger el carácter del marcador. Verifiquemos que esté con el subguión. ¿Ya? ¿No? Lo buscan acá. Si les sale ya por defecto, lo dejan en ese subguión. ¿No? Clic en el botón siguiente y finalizar. Siguiente y finalizar. Listo. Ahora guarda los cambios, lo puedes cerrar. Y cuando vas a ingresar otra vez, un nuevo registro, ¿qué es lo que pasa? Un nuevo registro, ingresar. Listo. Miren, allá me sale la máscara, miren. Ya me sale así, ¿no? Con esas rayitas, los subguiones, y así con los slash, ¿no? Y ahí, por ejemplo, colocas movimiento, ¿no? Una. Ujú. Listo. Y escribo normal, ¿no? La fecha de nacimiento. Y DNI, celular, y listo. ¿Ya? Eso entonces es lo que hace la máscara de entrada. ¿Ya? Te va a dar ese, como un formato tal vez, ¿no? Para que tú, base a eso, te está mostrando como una plantilla, ¿no? Así ingreses, ¿no? El valor, algo así. ¿No? Es lo que se puede hacer en máscara de entrada. ¿Ya? Hemos generado este formato, ¿no? Y se pueden generar otros formatos, ¿no? Bien. ¿Qué más? Tenemos título. Ya vamos a hacer estos tres más, ¿ya? Estos tres más vamos a hacer de momento para irnos a una pausa. El título. ¿Qué viene a ser el título? Es el título del campo predeterminado. ¿Ya? Miren, clic derecho, pacientes, vista diseño. En estos campos, si ustedes se fijan, siempre van a tener por acá esta propiedad de título. ¿Ya?
Eso sirve para que en la columna del, del campo aparezca un título predeterminado que nosotros podemos colocarlo de ¿ya? Porque no siempre los nombres, hay algunos por reducir o abrevian, ¿no? Lo abrevian ahí los nombres de las tablas, em, pero para un usuario básico, para que lo entienda mejor, le coloca acá en el título, ¿no? Cómo debe de salir ¿sí? en el, en el campo, ¿no? Que está llenando. Y acá se le puede cambiar. ¿No? En este caso, por ejemplo, tengo acá pacientes. ¿No? Tal vez tú le hubieras puesto T. pacientes. ¿No? Entonces, un usuario básico para él simplemente sería pacientes. ¿No? Tú le pones pacientes y lo vas a reemplazar solamente en la vista, nada más. Pero internamente esta tabla siempre va a ser T paciente. ¿Ya? Es lo que hace de título. ¿Okay? En este caso lo vamos a dejar por defecto, ¿no? Porque ya está entendible esa tabla. Más pacientes y queda. Valor predeterminado. Genera un valor predeterminado para el nuevo campo. ¿Ah? Lo que hace esto. Si por ejemplo hay datos que casi siempre se van a repetir, ¿ya? Entonces tú le puedes dejar un valor predeterminado. ¿Ah? Un valor predeterminado. ¿No? Em, Por ejemplo, a ver, acá, porque tal vez se podrá repetir, podría ser, eh, tal vez esta clínica funciona en Moquegua, ¿no? En este caso, ciudad del paciente, ¿no? La ciudad donde vive. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a agregar uno nuevo, ¿ya? Para que sea más entendible. Ciudad, ¿no? Un texto corto, ¿ya? Si por ejemplo como decía, esta clínica funciona en Moquegua, sobreentiende que la mayoría de clientes son de Moquegua, ¿no? Entonces, perfecto, ciudad Moquegua. Podría ser este ejemplo de valor predeterminado. Vamos a hacer eso, ¿ya? Miren, ciudad, ¿ya? Texto corto. Tamaño de caracteres le voy a poner, a ver, 50. Y acá le voy a poner, ¿ya? El valor predeterminado. ¿Qué podría ser Moquegua? Listo, ¿ya? En valor predeterminado, escribir Moquegua. Ahora sí, guardo los cambios, cierro. Fíjense que ahora, para agregar uno nuevo, miren, voy a agregar acá uno. Miren, ya de frente me sale acá como predeterminado la ciudad. Qué bueno. Ya. Si ese valor es predeterminado. ¿Ya? ¿No? A ver, paciente. ¿No? Y, listo. Ojo, este de acá es por defecto, pero igual, tú le puedes cambiar, ¿no? Si por ejemplo hay uno que no es de Moquegua, pues cambias, no hay problema. Pero como digo, al ponerle predeterminado siempre va a salir Moquegua, ¿no? Y te vas a ahorrar de estar escribiendo. Por ejemplo, si esta clínica funciona hacia acá, obviamente que la mayoría de clientes son de Moquegua, ¿no? Entonces, em, ahí me ayudaría, pues, ¿no? Hago el siguiente, ¿no? También es de Moquegua, ¿no? Y así, no escribo ahí, ¿no? Si fuese otro normal, tú le puedes cambiar y te lo va a aceptar, ¿ah? Eso es lo que hace esta
esta propiedad de valor predeterminado. ¿Verdad? Y regla de validación. ¿Ya? Esta regla de validación es para generar una regla del dato que se va a ingresar. ¿Ya? Por ejemplo, permitir el ingreso de valores iguales o superiores a 1000. ¿Ya? En este caso, a ver, tendría un dato de ese tipo. Tal vez no. Este me serviría más, tal vez, para la otra tabla. ¿Se acuerdan en la otra tabla, perdón, en la otra base de datos que hicimos? De personal. Ahí teníamos personales, oficinas. Y ahí tal vez podríamos colocar los sueldos, ¿no? Los sueldos de los personales y podemos aplicar ahí una regla de validación. ¿Ya? A ver, entonces, ¿cómo abres? Mira, tienes acá abierto esta base de datos. ¿Cómo abrirías tu otra base de datos? ¿No? Abrir, perdón, archivo, abrir. Y acá lo buscas, bueno, miren, ¿no? PD personal y habilitar contenido. Ya si es que les sale estos mensajes, ustedes siempre tienen que darle aquí a habilitar contenido, ¿no? Ya, mira, estoy regresando. Primera base de datos que hemos hecho, la de personal. Y ahí lo vamos a hacer. A ver, personal y derecho. Vista diseño. ¿Ya? Aquí vamos a agregar el sueldo, ¿ya? Para poder comprobar eso, ¿ya? La regla de validación. ¿Bien? Sueldo. Y le voy a colocar valor monetario, moneda, dato moneda. ¿Listo? Correcto. Y ahora sí, mi regla de validación. Quisiera colocar ahí, por ejemplo, valores desde 1000 soles, ¿no? De 1000 soles. ¿Ya? Entonces, para que solo te acepte desde 1000 en adelante, ¿sí? Y el 1000 y todo. Y me voy a dirigir, miren, a regla de validación. ¿Ya? ¿Sí? Voy a escribir simplemente, así como en el Excel, pues, yo coloco mayor 1000. ¿Me lo va a incluir al 1000? No me lo incluye. Hay que colocarle acá para que lo incluya. Mayor igual 1000. ¿Ya? Eso en mi regla de validación. ¿No? Ahora sí, miren. Guardamos. Sí, sí. Lo guardamos y probamos. Vamos a colocar ahí un sueldo. ¿Ya? Juan Rillo. Ese es centro administrativo. ¿No? Y por acá, el sueldo. Le pongo 900. ¿Verdad? Ya lo que me sale. Uno o más valores están prohibidos por la regla de opción. La igual a 1000. Decida para personal sueldo. Acepta. Ya. ¿Me aceptará el 1000? Claro que sí, porque le has puesto pues mayor igual a 1000. Solo le hubieras puesto mayor, ese 1000 no te lo acepta. ¿Ya? Miren, regla de validación podemos hacer. ¿Ya? Pero ahora ustedes dirán, y acá me está saliendo dólares. Mi trabajo pues me pagan en soles, ¿no? Porque estuviésemos trabajando en el extranjero, ¿no?
pagando en dólares. Ya, entonces acá tenemos que cambiar, pues, ¿no? Ya, mato. ¿Eh? Problema. O cerrar, derecho, vista, diseño otra vez. Y acá en moneda hay que actualizar. ¿Ah? Hay que actualizar eso. Y eso de ahí se hace en mato. Recuerden que acá tenemos, ¿no? El formato, ¿sí? Este formato, moneda, pero acá también nosotros podemos colocarle un estilo. ¿Ya? Vamos a colocar un estilo a este formato, moneda. ¿Ok? Mira, lo voy a borrar y ahí mismo voy a colocar lo siguiente. Millas, s slash, punto, un espacio, cierro comillas. Luego acá voy a colocar para la separación de miles, ¿ya? Voy a colocar ahí numeral. Creo que en su teclado ustedes tienen el numeral en el 3, ¿no? Shift 3 tal vez, o al 35, ¿no? Coma, numeral, numeral, y por acá 0.00 para la parte de 5. ¿Ya? Le voy a poner más grande y miren cómo quedó. ¿Ya? Este es ya un formato personalizado para esa moneda para que me acepte en soles. Pues, ¿ya? Lo puedes, ¿no? Millas, S slash, punto, un espacio, cierras comillas. Los numerales son espacios para números. También recuerda que máquinas, si presenta, en mi caso, la parte decimal a mí me representa con punto. Sí. Ya, de todas maneras, si es que no te acepta a ti, tienes que cambiarle ese punto por coma, ¿no? Y ya tienes que darte cuenta en tu coma. ¿Ah? Entonces, miren, ahora sí, ¿no? Puedes guardar cambios. ¿Ah? Hemos colocado ya un formato. Y ahora sí, ingresas, mira. Ahí está, en los soles. Tenemos ahí. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Muy bien. Texto de validación. Ah, ya, las reglas de validación. Nos habíamos quedado aquí. Ahora, texto de validación. Otra vez voy a ingresar acá personal. Vista diseño. ¿Ok? Y en sueldo. Acá le habíamos puesto la validación. ¿Se acuerdan? La regla de validación, ¿no? Valores mayores o iguales a 1000. Pero se han dado cuenta que cuando le colocábamos 900 o un valor menor, salía un mensaje largo, ¿no? Y a un usuario básico a veces eso no entiende. Nosotros podemos cambiar todo ese mensaje colocándole aquí un texto de validación. Un texto simple, ¿no? Que va a entender el usuario. Sería, por ejemplo, ingrese valores desde 1000. Listo. Cierro, guardando los cambios. Y cuando yo agrego, por ejemplo, otro registro, ¿ya? Por ejemplo, ¿ah? Por ejemplo, acá, agrego ya 290, por ejemplo, y me sale, ingrese valores desde 1000. Ya me sale así un mensaje entendible. Entonces, en esa opción de texto de validación,
Yo establezco, ¿no? 1900, yo lo acepto. Listo. ¿Ya? Entonces, podemos cambiar ese mensaje con esta propiedad de texto de validación, ¿no? Ahora, otro, muy importante, requerido. ¿Qué quiere decir requerido? Ingresamos otra vez aquí a personal, vista diseño, y exploro acá cada uno de mis campos. Siempre voy a encontrar por acá esto, requerido. Y al costado dice no. ¿Para qué me sirve este de requerido? Eso es para hacer que ese valor necesariamente tenga que llenarlo sí o sí. Porque pueden haber campos que tú puedes dejar vacío, ¿no? Pero también tú le puedes decir al usuario que necesito que coloque sí o sí ahí, ¿no? Entonces, tú le colocas en. Por ejemplo, vamos a ponerle a ver en nombres y apellidos los dos requeridos. ¿Sí? Apellido, cambio acá, requerido sí. ¿No? DNI también le voy a poner requerido. Cargo, requerido. La categoría, ese sí lo puedo dejar así libre. Puede quedar así. Sueldo, ya ese tiene también acá su regla de validación, pero también requerido. Listo. ¿Ya? Pues si yo lo pruebo, ¿sí? Guardar. Sí, sí, sí. Hacer un nuevo valor. Acá lo dejo vacío, vacío. A veces solamente coloco el nombre, ¿ya? Pido el apellido y pongo el DNI, pongo el cargo, la categoría, eso lo voy a dejar vacío, sueldo, enter, y acá me pide, mira, escriba un valor en el campo personal apellido. Es porque tú lo has puesto ahora requerido. Que antes no estaba requerido, lo podías dejar vacío y no pasaba nada. Ahora sí te pide. No coloques, no te va a permitir pasar a agregar el nuevo registro. ¿Ya? Eso se logra con esa opción de requerido. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ves? Ya puedo pasar al siguiente registro. Listo. Pero, ¿qué pasaría si el usuario salta haciendo un espacio? Miren, acá puede ser ya. Coloco. Ya, voy a colocar nombres y apellidos y el DNI lo voy a dejar en un espacio, ¿no? En ese momento no me acuerdo cuál es el DNI de ese. Lo voy a dejar con un espacio, a ver si me lo acepta. Por ejemplo. Ya, un espacio. ¿No? Ya. Y mira, me lo acepta, ¿no? Acá he dejado un espacio, ¿ah? Y ojo, DNI era requerido. Dejar ese espacio, como que me está aceptando ese valor, como que hubieras colocado algo ahí, cosa que no debería ser, no, no, tampoco me debería aceptar eso. Entonces, el siguiente es para eso. Permitir longitud cero.
eso. ¿Listo? A ver, ya, cerrar. Voy a ingresar otra vez a vista diseño. Y aquí, ¿no? Sale el error. Permitir longitud 0 está en sí. No. ¿Ah? Mismo podrías hacer también para apellidos. Salen apellidos. Un espacio. Va a aceptar. Igual de nombres. ¿Ya? Entonces, en permitir longitud 0 le pongo no. Así no te va a aceptar el espacio vacío. Y sí. Abro. Ahora sí, a ver, ingresas uno nuevo y trata de ponerle así con un espacio, el DNI o en este caso el nombre y el apellido y prueba. No te va a dejar. El espacio. ¿Ya? Y acá ya, inclusive ya desde pasar ya no me está permitiendo. Dice que tengo que colocar necesariamente un valor. ¿No? Ahora sí. Paso. ¿Ya? Igual, ¿no? Aquí pones un espacio, pasas, no te acepta. ¿No? Ya no te permite ese valor vacío. ¿No? Igual el DNI me permite colocar series ahí. ¿No? Y listo. Guardo y como verán, así funcionan, bueno, estas propiedades, ¿no? De los campos. Y por último, para acabar, vamos a ver este de mostrar control. Por ejemplo, podríamos también acá, los sexos podrían estar eh, para escoger, ¿no? Con una lista M o F. También se pueden incluir, ¿no? Así es, listas. ¿Ya? Vamos a hacer eso, ¿ya? Derecho, en personal, lista diseño. Y aquí no hemos incluido el sexo, pero también le vamos a agregar. Vamos a agregar. Por ejemplo, acá, miren. Después el DNI. Rasgo, clic derecho, saltar filas. Y acá puedes agregar para el sexo. ¿No? Texto corto. Un solo carácter. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer eso, ¿no? Para que nos salga así, para escoger. ¿Sí? Y entonces nos dice los pasos. Debemos estar ya en ese campo de sexo, carácter. Luego nos vamos a ir a propiedades de campo, nos dirigimos a búsqueda. Acá tenemos también general, es donde hemos estado trabajando. Hemos acostado búsqueda. Vamos a ingresar. Ahí se generan listas. ¿Ya? En la propiedad mostrar control, hay que escoger cuadro de lista. ¿Ya? Acá tengo cuadro de lista. ¿Ya? Control, cuadro de lista. ¿Okay? Y en las propiedades, tipo de origen de la fila, lista valores. Tenemos tipo de origen de la fila, está en tabla consulta, y ahí cambio a lista valores. ¿Okay? Luego, en origen de la fila, coloco siguiente, M, F. ¿No? M y F. ¿Ya? Que van a ser los valores de la lista. Es M, es F. ¿Ya?
Con eso generamos esa lista, ¿no? Que queremos que salga ahí para escoger. ¿Ya? Ahora sí, a ver, pruébalo. Guarda los cambios, ¿verdad? Si ingresas otra vez a agregar un nuevo registro, esta vez el registro ya con el campo de sexo, ¿no? Por ejemplo, ¿ve? Aquí miren, el sexo, ahí sale este botón o lista y ahí escoges, ¿no? El sexo es masculino o diferente. Y así, ¿no? Como verán, sí se puede ir mejorando modo de ingreso, ¿no? De información, tabla, base de datos, aplicando las propiedades de los campos. Hay otras más, pero estamos trabajando acá los principales, ¿no? Lo que más se utiliza, ¿no? Eso sería entonces todo por este primer tema.